Que alce la mano a alguien, díganme 3 datos de San Jerónimo. Que alce la mano a alguien que sepa 3 datos. De dónde nació, a qué se dedicó y qué obra hizo. Levante la mano. Nadie. Nadie. No, levante la mano. Porque la otra vez que vi al padre Solano me regañó y me dijo: qué poca formación tienes. Y tú tienes la culpa de que no los has formado. La verdad, qué poca formación. Bueno, la segunda pregunta: ¿cuándo celebraron la fiesta de San Mateo? Levante la mano que sea. Pensé que eran para regalar. Otra vez, levante la mano. Yo pensé que eran para alguien. A ver, ¿cuántos capítulos tiene el Evangelio de Mateo? Levante la mano. Levante la mano. Dios mío, no, ya dijeron ahí. ¿Cuándo celebramos al evangelista Marcos? Levante la mano. ¿Cuándo? No, 25 de abril. Bueno, venga por su. Le regalo 2 ya que creo que no voy a. A ver, ¿por qué se llaman evangelios sinópticos? Porque los 3 evangelios tienen redacciones similares y el de Juan es totalmente diferente. Cuando se ganó usted 2 también. A ver, ¿cuándo celebramos a San Juan? ¿En cuántos capítulos tiene el Evangelio de San Juan? No. San Juan Evangelista. El 24 de junio. No, no. Ahí estamos en la calle de la Mazmorra. Diría Pablo Neruda, estamos tomando las uvas amargas. No. Padre, aquí están diciendo 27 de diciembre. 27 de diciembre. ¿Cuántos capítulos tiene? Pregunta. ¿Cuántos capítulos? Y de igual los 2 están de acuerdo. ¿Quién contestó? Pero faltó la siguiente pregunta. ¿Cómo se llama la Biblia en hebreo? Levante la mano. ¿La qué? No. ¿Cómo se llama la Biblia para los judíos? No. No. La de blanco. No. A ver, caballero. No, la verdad. No. No, la verdad, sí. Hoy iba a hablar sobre San Jerónimo, pero no. Tengo que darles Gerber, porque al menos son los no. Se llama Tanakh. Se lo dije hace como 20 años. Y Tanakh significa el apócope de Torah, de Nevi'im, de Ketuvim. Se llama Tanakh y es el apócope. ¿Qué es un apócope? Las primeras 2 letras de una palabra. Viene de Torah, Nevi'im y Ketuvim, Tanakh. Pero recuerden que en el hebreo no existen las vocales. Bueno, díganme los 5 libros del Pentateuco, levante la mano. ¿Usted? Sí. Éxodo,
Se ganó 5 estampas. Fueron tocadas porque en mi santuario sí permití que tocaran la industria. Yo no sé por qué los otros no quisieron. Bueno, ahora ahí está el instituto. ¿Cuál es el problema de llamar Pentateuco y Hexateuco? ¿Por qué algunos plantean que no debe terminar el Pentateuco con Deuteronomio, sino tiene que terminar con Josué? Y les doy 10 estampitas. Porque yo creo que los mariachis callaron. Se los dije hace un mando. Ya dijo usted prácticamente la respuesta. Sí. Porque Pentateuco significa 5 y Hexateuco significa 6. No. Y prolongaron, no reconocieron los 5 libros, algunos, porque están reconociendo un libro más. Dividieron el Deuteronomio en 2. Yo se los dije hace como 10 años. Recuerden, a ver, ¿dónde? La otra pregunta. Para estudiar el libro de Génesis se divide en 2 partes. Levante la mano el que sepa. ¿Cuáles son esas 2 partes de Génesis? La de rojo. Primero el Antiguo y luego el Nuevo Testamento. No. Usted hizo como Baby Ruth, se hizo por no, pues ella ganó. A ver. ¿Es a partir del protoevangelio? No. Es una pregunta de kinder. Si estuviera el padre Rogelio estaría asustado con usted. A ver. ¿Al capítulo qué? No. ¿Y qué consiste la primera parte? ¿Mande? ¿Y la segunda parte? Lo de Noé. La segunda parte, ¿mande? No, la huida de los ministros. Bueno, quizás se ganó una porque... No, mire, recuerden que para el estudio de Génesis, no, le doy 2, porque veo que esta no debe hablar al otro lado. Para el estudio de Génesis es del 1 al 11, que es la historia de los orígenes, y del 12 al 50 la historia de los patriarcas, Abraham, Isaac, Jacob y José. Ahora, ya voy a lo que yo comentaba. ¿Cuál es la promesa fundamental del capítulo 12 de Génesis? Levante la mano. ¿Mande? La de bueno, se ganó 2, pero no lo digo exactamente. Venga usted. Bueno, aquí tome sus 2. El capítulo 12 de Génesis, recuerden, es cuando Yahvé habla, venga sus tapitas, cuando Yahvé habla a Abraham y le promete que va a ser padre de una numerosa descendencia, y segundo, que le dará una región que emane leche y miel. Ahora, ¿cuándo termina esa promesa que Yahvé hizo al pueblo de Israel? Cuando entran a la tierra prometida. No me hablen todos. ¿En qué libro termina? Levante la mano. No, ¿en qué libro termina? En Josué. En Josué. No, usted ya se ganó, pero que voy a dar otras. Miren, vean aquí. Y no son paneras, yo no. Porque por eso es el problema del Pentateuco y Hexateuco. Si el capítulo 12 de Génesis dice que Yahvé va a ser padre de una numerosa descendencia y que le va a dar una tierra que emane leche y miel,
Levante la mano. ¿Qué contiene el Deuteronomio? Cuando no le contestábamos en latín a Moisés Oropesa, que en paz esté, nos decía una grosería. Nos decía, haznos santos. Don Moisés ahorita debía de tener 107 años. Él estudió historia en la Gregoriana y era nuestro maestro de historia y hablaba perfectamente el latín. Era canónigo, maestro de escuelas de la catedral. A ver, ¿qué contiene el Deuteronomio? Padre, lo que recuerdo es que ahí está la reforma del rey Josías. ¿Hay otra cosa? Todavía no había reyes. No, me falló. Deuteronomio contiene dos grandes discursos de Moisés antes de morir. Y Deuteronomio contiene la muerte de Moisés. Pero la gente se pregunta, bueno, lo que usted dice es cierto, del regalo 5, tenga usted, venga usted otro. Bueno, es que el libro de Deuteronomio es posterior y es dentro de la reforma de Josías. Tenga sus tarjetas, se ganó 5. Bueno. Pero ¿qué es lo que contiene Deuteronomio? Dos discursos de Moisés, pero son largos discursos. Imagínense una que se está muriendo, como un largo discurso. Y ahora, ¿cómo Moisés va a escribir su propia muerte? Como dijo usted, eso es posterior, eso es de la reforma de Josías. ¿En Deuteronomio concluyen las promesas? No. Las promesas concluyen ¿dónde? En Josué. Capítulo 24 de Josué, que contiene, levante la mano. Bueno, más sí lo que me acuerdo, Padre. Ahí dice Josué, reconozcamos que de todas las promesas que Dios nos ha hecho, todas las ha cumplido. Sí. Tomando en cuenta que sea un exagero. De verdad, las que casi ya no me quedan, estas tienen, ¿se acuerdan que, bueno, ustedes están jóvenes, venga usted, ¿sí se acuerdan hace muchos años, cuando visitaba un obispo un lugar, se decía recuerdo de, o sea, aquí me puse, arzobispo de Puebla, San Pedro de San Judas, recuerdo de la visita de la Virgen de primera hora de San Judas Tadeo, jueves 29 del año del Señor, 2024. Esto valdrá oro dentro de un siglo. Ya no me olvidamos de eso. Bueno, entonces el problema, el capítulo 24 lo dice Josué al pueblo. Yahvé nos ha cumplido todo. Mi familia y yo iremos con Yahvé. Ustedes están libres de seguir aquí a los dioses antiguos o a Yahvé. Entonces los escrituristas como Jerónimo dicen que en realidad no debe de concluir el Pentateuco con Deuteronomio porque las promesas están incumplidas. El Pentateuco debe de acabar con Josué y no se debe de llamar Pentateuco sino Hexateuco, que significa 6 libros. Siguiente pregunta. ¿Qué dice el capítulo 3 de Éxodo y qué significa la palabra Éxodo en hebreo? Levante la mano. A ver. ¿Y qué dice el capítulo 3? Pues ya no. Me acuerdo cuando vivía en Pedro Ferriz, Santa Cruz, que se ganaba la gente 64,000 pesos en los años 60. El hijo de un gran presidente, Gustavo Díaz Ordaz, que lo ha denigrado mucho la historia. Pero ahí había estabilidad económica, seguridad. Alguien podrá decir, padre, y lo del 2 de octubre, hace como 30 años se quiso hacer un memorial con los nombres de los que habían muerto y dijeron no,
El capítulo 3 de Éxodo nos habla de la vocación de Moisés, cuando Moisés sube a la zarza ardiendo y Yahvé ha escuchado el clamor del pueblo. Siguiente pregunta: ¿el Éxodo en qué siglo se realiza y qué faraón estaba? Levante la mano. No, gracias a ustedes. ¿Dónde estudió usted? ¿Dónde estudió usted? En el Instituto Camilo de Ya ven. Yo les ofrecí la beca media y nada más apuntaron 2 de todos ustedes. ¿Quién más? A ver, levante la mano. Alrededor del siglo III a.C. Que lo dice el capítulo 2. Ramsés II. Hay un libro, pásenme usted, hay un libro que se llama Y la Biblia tenía razón, de Helen Keller, y no se sabe con exactitud si fue en tiempo del faraón Ramsés o de Seti I, pero es el siglo II, el 13 a.C. Es el libro del Éxodo, la salida del pueblo, y exactamente en tiempo de Seti y de Ramsés II, las crónicas dicen que hubo 2 salidas hacia el norte, a Canaán o Palestina. Eso sí es histórico, pero no se sabe qué pueblo es. Bueno, ahora vayamos a los profetas. Padre, una pregunta. ¿Dijo Helen Keller? Helen Keller. Gracias. Que lo veía a las elecciones de Riverdale y la Biblia tenía razón. Bueno, la segunda pregunta es sencilla. La pregunta: ¿por qué se le llama? Levanten la mano el que sepa. ¿Cuál es la diferencia entre profetas mayores y menores? ¿Usted? Que los profetas mayores escribieron más, los profetas menores escribieron menos. Bueno, esa es la respuesta clásica, pero en realidad no es la razón. Pero venga usted. Aquí dicen el número de capítulos. Es lo que dijo la dama. ¿Cómo se llama usted? ¿De qué parroquia es? Ocotlán, del padre Rangel. Yo lo veo todos los días en la catedral de los Salmos. Están haciendo su templo, ¿verdad? Sí, está. Bueno, se decía antiguamente que era por el número de extensión de capítulos. Profetas mayores y profetas menores son los que tienen menos capítulos. Pero en la actualidad hay otras teorías. Recuerden que son teorías. Aún la teoría de las fuentes del Pentateuco ya fue superada, y aunque Forra y todo el padre Rogelio Montenegro del Instituto la defendía, tal vez hace 30 años, esa teoría de las 5 fuentes ya fue superada. A ver, ¿dónde predica y en qué siglo predica el profeta Amós? Levante la mano. Mande. siglo VIII. ¿Hacia qué predica? Desde Sangre de Tecua para el norte a predicar. Dice que era cultivador de hijos, pero que Dios, porque le dicen: ¿tú qué vienes a hacer aquí si tú eres de ciudad? Le reclamaban y él. Entonces predica el reino del norte o del sur. Del norte. Capital. Samaria. Samaria. Pero se ganó esto. Ya le dije este. Bueno, le doy otros 2. Pasa, ya lo regala usted. Dentro de, díganme 3 profetas que son el sustento de la doctrina social de la iglesia. Levanten la mano por su predicación. Tal vez Elías y Jeremías. Bueno, son los más grandes. Ahí le faltó el principal, que fue Amós. Bueno, de los que veo grandes. Ya después la regala, está a punto de. Venga usted. Isaías. Isaías. Va a decir, padre, usted trajo paleros.
padre vino hace como 18 años y trajo algunos paneles, ¿se acuerdan? Que algunos me hizo Cesario. Bueno, pues ya no sé qué preguntar porque veo que ustedes están ávidos de cenar esa comida. Bueno, pregunto sobre el profeta Isaías. Los que ya contestaron no me digan. ¿Cómo se divide el profeta Isaías y por qué? No lo entiendo más. El de hasta el fondo. No, el. Pero ¿cuáles son los periodos? Pues ya me dijo que 3. El que contestó, ¿sí me puede contestar eso? El que se paró también. A ver, venga usted por sus estampitas. Porque se dice que son 3 Isaías, no pudo haber vivido Isaías el primero. 300 años. Entonces se dice que son 3, pero todas distintas. Se divide y se ve que no es la misma forma de entre el primero, el segundo y el tercero. Bueno, ahí se equivocó. Sí es el mismo estilo. Padre, aquí contestan. A ver, de todos le doy 3 minutos. ¿Cómo contestar? En 3 Isaías, antes del desierto, durante y en la restauración. Proto Isaías, Deutero Isaías y Trito Isaías. Es que en realidad son discípulos. Sí tiene el estilo parecido. Pero uno predica en el siglo VIII, otro en el siglo VII y otro en el siglo VI. El primero del 1 al 39, el segundo del 40 al 55 y el tercero del 56 al 66. Pero es el mismo estilo, pero un hombre no pudo haber vivido 300 años. Generalmente en aquel tiempo existía lo que se llama la pseudonimia. ¿Y qué es la pseudonimia? Que un discípulo podía ponerse el mismo nombre que el maestro, porque el maestro lo conocía. Uno predica en el reino del norte, el segundo y tercero en el reino del sur, bajo una promesa hermosa. Y ahorita voy a hablar del Deutero Isaías. Díganme, y eso lo explicó excelentemente Marta Andrade hace como 3 o 4 años, díganme dónde están localizados los 4 cánticos del siervo de Yahvé, en qué capítulos y qué significa el siervo de Yahvé. Levante la mano. Y les regalo este libro de San Jerónimo. Pero usted ya se lo sabe, pero usted no le un libro que lo debe tener. A ver, explique. Bueno, el capítulo 42 empieza el primer canto y el cuarto es impresionante parece que estamos leyendo la pasión según Isaías, pero los 4 cantos del siervo hablan precisamente del siervo de Yahvé, que nos hace pensar que esto se cumplió Jesucristo con la semejanza tan grande que es. Es como se puede explicar. Pero es del 42 al 52 y 52, 13 y todo el capítulo 53. Bueno, si me digo los 42, le falta el 47, el 49, el 59, los 14 al 53. Gracias. Cuando uno estudia cristología como materia teológica, uno estudia los nombres de Cristo: siervo de Yahvé, hijo de hombre, Mesías,
hijo de David, Rabí y algunos más. Eso estudia un tratado teórico que se llama Cristología. Y como lo ha dicho usted, y yo lo formulo en la película Jesús de Nazaret de Franco Sefirelli, ustedes recordarán que al final, cuando Jesús lo están azotando y Nicodemo dice todo el cántico: humillado, maltratado, varón de dolores, aficionado al sufrimiento, no abría la boca. Y el versículo 7, capítulo 53, es extraordinario. Como cordero fue llevado al matadero. Tal parece que Isaías estaba contemplando a Jesús 6 siglos antes. Esa es la grandeza de la Escritura. Lo loable que hay que estudiar la Escritura. Claro, yo respeto los movimientos de la Iglesia, yo respeto las revelaciones privadas, las respeto muchísimo, pero yo creo que lo fundamental que tendremos que estudiar es la Escritura. Yo sé que algunos de ustedes estudian revelaciones privadas y yo lo respeto, pero no comparto que no vayamos a lo mejor que es la Biblia. Decían los obispos conciliares del Vaticano II: ¿cuál es el alma de la teología? Optata Concilio 18, la Escritura. Es el alma de la teología. Y si nosotros no hacemos un esfuerzo en estudiar, pues la verdad nos van a comer el mandado, y a veces podríamos pensar que las revelaciones privadas son mejores que la revelación pública. Puedo pensar en esta mujer encima, que es momentada por muchos, pero que ella odia a los ministros extraordinarios porque dice que en sus revelaciones vio en el infierno a ministros que habían osado tocar la Eucaristía. Habían osado tocar la Eucaristía. María Sima. Pues la Iglesia Católica no va a aceptar esas revelaciones porque desde ¿qué documento del Papa permite que algunos laicos de la comunión y de qué hay eso? ¿Qué documento del Papa permite y en qué año que algunos laicos de la comunión? ¿Cuál? Sí, de gustos. No. Ay, Dios mío, no, tendré que pedir a mi renuncia pírico. No, porque después de 25 años de estar acá, veo que ha sido un trabajo inútil. La verdad, sí. Voy a decirle al doctor Pedro Sánchez que él tome la estafeta, ya. 25 años de haber estado. Inmensa Caritatis. Inmensa Caritatis. ¿Vio usted el Bariloche? No, es que son tres. Primero el documento que... Inmensa Caritatis, ¿de qué papa es? De Pablo VI, 1973. ¿Qué es lo que dice de Inmensa Caritatis? Oído el parecer de los obispos del mundo. Porque los papas no tienen que actuar, salvo que sea un problema fundamental, tienen que escuchar el parecer de todos los obispos. Y una dama, aunque sea María Sima, que está en el cielo, por más que diga, es que vi en el purgatorio y en el infierno a gente que llevaba la comunión, pues eso es de iglesia. Ay, padre, ¿usted no quiere a María Sima? No, yo casi, aquí entre nos, casi yo mejor leo la Escritura. Si a mi edad, y a muchos de ustedes lo supero,
todavía me asombro de libros que le dan interpretaciones claras a la Escritura. Un día vayan al Instituto de Teología, ahí tengo en el despacho como 600 libros, solamente son de Escritura. Solo de Escritura, no de teología. Bueno, perdón, la que contestó usted, por favor. Ya la reparte con su familia. Bueno, es la inmensa Caritatis. De usted, señorita, ¿de qué parroquia es usted? De Jesús Obrero, Santa María de Guadalupe. ¿Es obrero de Manuca? Sí, soy mamá de Marte. Ah, que la madre de Manuca. Entonces la saludé, le saludé al padre Jaime Vázquez. Gracias. Y al que no engorde, que va a estar como parece el burro hablando de ellos. Bueno, ahora vamos a otro profeta. Bueno, sí, otro profeta. ¿Cuál es el título cristológico que le da el profeta Ezequiel y Daniel a Jesús? Levante la mano. Lo dije hace rato, Dios mío. Mande. Hijo de hombre, venga usted, pasa usted. Entonces, el profeta Ezequiel y Daniel le dan un título a Jesús. Recuerden que Isaías le llama siervo de Yahvé. Y ya se acabaron. No quiero que Son huerfanitos. ¿Quién quiere un huerfanito? A ver, ven los de adelante. Huerfanito, huerfanito. ¿Quién más quiere un huerfanito? Porque la verdad sí me dio pena de que a ver, qué bueno que están adelante. Si fuera el concierto de Luis Miguel sería todos. Bueno, ya se me acabaron las estampas. ¿Y qué tiempo vamos? Padre, Me faltan 15 minutos. hay un canon también que establece el que los laicos pueden dar la comunión. ¿Mande usted? Hay un canon también que establece que los laicos pueden dar la comunión. No me acuerdo si es el 230, 229. No, pero el derecho canónico es de 1983. Ajá. Y la Iglesia Caritatis es de Es 1973. más atrás, sí. Creo que es el 230, Ajá. el que establece que los laicos pueden tener un ministerio. ¿Y por qué Pablo VI lo pide? Porque ustedes saben que después de ver los que estén más cerca, les regalo una a cada uno. Los que estén más cerca, ¿por qué lo pide? Porque después del Concilio Vaticano II ya no hubo, después del Concilio Vaticano II hubo muchos sacerdotes que renunciaron. Vengan más, los que ya vieron ya los tocó la imagen, ya que no quisieron ir a San Judas. Yo iba a cerrar el templo a las 2 de la mañana y a las 6. Ya se acabaron, ya no ven. Perdón. Es que estas no se pueden vender. Estas se tienen que regalar. Porque me decían. Ya las que ya no se golpeen. Hasta luego. Estas las tocó la reliquia. Bueno, quiero terminar esta primera hora de plática. Van a decir, padres, que esto no fue retiro. No, sí fue retiro porque la primera hora, porque nos ayuda un poco a entender que
no estamos muy ciertos del conocimiento que emana de la Sagrada Escritura. Y al no estar ciertos del conocimiento que emana de la Sagrada Escritura, entonces nuestra fe llega a flaquear. Flaquea cuando muere un ser querido. No flaquea cuando muere un ser querido. Flaquea cuando nos dice el doctor: padre, está usted enfermo de cáncer. Entonces yo diría, pues ya me tocó a mí. Tan sencillo como eso. Pero ¿quién es el que nos conduce a esto? Es Jesús. Jesús, cuando lo conocemos a través de la Escritura. A mí me admira San Jerónimo. Estos son los comentarios que hizo San Jerónimo hace 16 siglos. Leyó la Escritura, la tradujo del hebreo y del griego al latín, y por eso se le llamó Vulgata. Pero a mí me emociona Jerónimo, porque el lugar donde estuvo para traducir la Escritura durante 35 años fue una cueva que estaba junto a donde había nacido Jesús. Recuerdo que una de ustedes estaba tomando una clase en su parroquia y que ahorita me está viendo, me enseñó su libro que un padre había escrito. Yo respeto a ese padre, es religioso, y muy chistoso cuando habla del nacimiento de Jesús, sin dar mayor explicación, dice: definitivamente Jesús nació en Nazaret, no nació en Belén. Ese es un trazo teológico. Imagínense a cuánto se le ve el padre en su parroquia. Y perdón por decir engañar. Dice el Papa Benedicto XVI en su libro de Infancia de Jesús: Mateo y Lucas estuvieron más próximos al nacimiento de Jesús que los modernos teólogos que hoy dicen que Belén es trazo teológico. Porque el mismo Jerónimo dice que estuvo en la cueva donde nació Jesús. Jerónimo es del siglo, de fines de mediados del 4 y principios del siglo. Y si nosotros vemos el diario de Egeria del siglo IV, de principios del siglo IV, que es extraño encontrar el diario de una mujer, que era una mujer de vida monacal, que ella dijera: yo estuve en el lugar donde nació Jesús. Eso se llama tradición. Y por más que nosotros quisiéramos decir: el conocimiento me ha rebasado y coloco el nacimiento de Jesús en Nazaret, no. Entonces, lo extraordinario de este hombre Jerónimo es que tomó todo este libro que nosotros conocemos, que se llama para el pueblo católico Biblia, para el pueblo judío Tánaca, y examinar hoja por hoja, traducir palabra por palabra durante 35 años. Y yo creo, los que hemos estado en Belén, uno entra a Belén por una puertita accesoria que da una plaza, el ver donde está la estrella: aquí nació el Salvador del mundo. Uno se conmueve, porque como decía el Papa Benedicto XVI, según su secretario, lo último que dijo el Papa fue esto: no habló del conocimiento del Papa, habiendo sido Ratzinger, para mi parecer, el mejor teólogo de los últimos siglos, sino lo que dijo el Papa fue de una manera de amor: Jesús, te amo. Y todo lo que nosotros hemos hecho en nuestras trincheras como laicos, ustedes como laicos, el movimiento familiar cristiano, en renovación, en liturgia, todo lo que ustedes han hecho transmitiendo la palabra, ¿ha valido la pena? Claro que ha valido la pena.
hemos trabajado con Jesús. Si ustedes, perdón que me meten en su vida privada, si ustedes han sido fieles en su matrimonio, claro que ha valido la pena porque lo hicieron por Jesús, lo hicieron convencidos de sus ideales. Si ustedes son solteros o soltera, lo hicieron convencidos de sus ideales. No tenemos que arrepentirnos después de tantos años. ¿Vale la pena amar a Jesús? Claro. Pero, como me decía una dama que se inscribió a los 75 años en el instituto, padre, ¿valdrá la pena estudiar a Jesús, conocer a Jesús a mi edad? Dije, claro. Ahí se cumple la parábola de los trabajadores. Cuando el hombre contrata a unos a las 6 de la mañana, a otros a las 9, a otros a las 12, a otros a las 3 y a otros a las 5. Yo creo que esa mujer que se inscribió a sus 75 años era una mujer, no de las 4 décadas, era una mujer que llegó a las 5 de la tarde. ¿Y cuál es la paga? El denario. Es que alguien va a reclamar porque empezó a conocer a Jesús desde niño. Pues no tienes derecho a reclamar porque la paga es la vida eterna. Y lo que hizo Jerónimo no lo tradujo al latín clásico, lo tradujo al latín del pueblo, porque él dijo, esta obra tiene que ser conocida por todos. Por eso es algo colosal lo que él hizo, y por eso quise iniciar esta primera plática con unas breves preguntas bastante sencillas del kindergarten, para que nosotros pudiéramos decir, pues la verdad, me hace falta leer un poco de la Escritura, me hace falta que alguien me explique la Escritura. Y esto me hace recordar al padre Rogelio Montenegro, que en paz esté, porque él tenía la enjundia, a mí me tocó justo cuando llegó de Roma, él tenía la enjundia de transmitir la palabra de Dios, porque no todos los sacerdotes tenemos esa expresión, porque hay padres que predicamos y a los 2 minutos la gente se está durmiendo. Hay padres que predican media hora, 1 hora. Claro, me refiero a Sagrada Escritura en la homilía, y la gente no se duerme. Y el padre Rogelio, que por cierto fue muy desaprovechado, tristemente, como otros padres, hubiera sido obispo, hubiera sido un buen obispo. El padre Rogelio tenía la habilidad de manejar la Escritura porque conocía la Escritura. Uno entraba a su cuarto allá en el seminario y todo lleno de libros de teología y de Biblia. Y también le gustaba mucho la historia. Recuerden ustedes que en su programa de radio los viernes siempre ponía el contexto histórico de cada lectura. Lástima que ese programa de viernes se perdió. Claro, se tiene varios movimientos, pero yo lo comentaba también en San Judas Tadeo. Qué bueno que alabemos al Señor producto de esa alabanza. Recuerdo a don Rosendo, que en paz esté, a don Rosendo, el señor Azcárraga le quería dar María Visión para que María Visión viniera al pueblo. Ve que estaba en México hace 25 años. Pero don Rosendo dijo, bueno, ¿qué sacerdote y qué laico me va a aguantar para preparar un programa que tenga contenidos? ¿Y qué es un programa que tenga contenidos? Que forme a los fieles. Porque si todo lo dejamos a alabanza, pues no todo es alabanza. No todo es Mamita María y Papito Dios. Yo respeto mucho a la renovación, aquí hay gente de renovación, pero mi gran pregunta de renovación fue Santa Cruz, por eso me sacaron.
¿por qué los que cantan el Ministerio de Música no comulgan? ¿Por qué la mayoría de nuestros grupos de iglesia que cantan no comulgan? La mayoría. Ustedes pueden verlos. Yo no los critico, líbreme el Señor, ya me están viendo mal algunos de ustedes. Pero ¿por qué los que cantan no comulgan? Es que estoy cantando, Padre, como lo ha dicho don Víctor. No vayan a darles, ellos tienen que venir. Porque ese es, y ahorita no quiero hablar de liturgias o que lo diga Sedano o que lo diga alguien que sepa, yo soy una aprendiz de liturgia. Pero como lo ha dicho don Víctor, hay 3 momentos celebrativos en la Eucaristía de procesión: entrada, ofertorio y comunión. No tienes que estar buscando a la gente, no, la gente tiene que venir. Y pongo por caso un ejemplo. Y estoy hablando de grandes ligas, no de pequeñas ligas, ¿no? Cuando Herfried von Karajan, con la Filarmónica de Berlín, en la misa del Papa Juan Pablo II hace como 35 años, dirigió la misa de coronación de Mozart. Antes del canto de entrada de comunión, Herfried von Karajan, ¿qué es lo que hizo? Fue a comulgar. Hizo fila. No llevó el ministro a la comunión. Hizo que era Herfried von Karajan. Aquí los ministros, ay, no quieres comulgar, no quieres comulgar, no. A los poquitos ministros que vayan a San Estadio, que es un lugar pequeñito, les digo, no busques, y si ya no quieren comulgar contigo, regresa, porque es Jesús. Ay, Padre, ¿por qué hoy no me invitó a comulgar? Porque el templo está semivacío. Los ministros se llaman extraordinarios, no porque siempre tienen que dar la comunión, no. Lo darán cuando haya 100 personas que comulguen. Y ciertamente yo creo que ustedes son gente educada con sus párrocos, pero hay cada ministro que es mal educado, intransigente, grosero, prepotente, contumaz, prosaico, de baja estofa. No, sí, apenas en Volcanes nosotros dimos un curso de actualización y yo sí le dije a los padres de mi decanato, que es el más opulento a nivel diocesano, le dije, es que ustedes cogen a sus cuates y los escogen sin formación y hasta les dicen que purifiquen. Un ministro no puede purificar, punto, porque lo prohíbe el derecho, lo prohíbe Eucaristía, sacramento de la misa. Un ministro no puede purificar. Es que me dijo el señor cura, bueno, purifica esa vez y al final le dice, por favor, Padre, no me puedo purificar, que no lo puedo hacer. Y si el ministro, y si el padrecito entra en cólera, es que es un hombre prepotente. Imagínense que cada sacerdote haga de la ley de la iglesia lo que más le debe ganar. Pues nos parecíamos a aquel que hace de la ley lo que nos debe ganar. Y por eso estamos nosotros en la calle de la Amargura 29. Pero de ese tema no quiero hablar, que hay ministros que luego me graban y luego se le dicen a los demás. Bueno, ya voy a interrumpir esto 20 minutos porque no han desayunado varios de ustedes y continuamos. Muchas gracias. Estoy vendiendo boletos de los caballeros del Colón, ya que no me ayudaron con el arroz de estas semanas, semana 24, 23 y 22 del tiempo ordinario. Si ustedes recuerdan las primeras lecturas de la semana pasada, durante 4 días consecutivos hasta el lunes de esta semana se habló sobre la asamblea y sobre distintos tópicos que tenían las primitivas comunidades cristianas. De hecho, Corintio
era una ciudad populosa en tiempo de nuestro Señor Jesucristo. Corinto estaba en el Peloponeso y ahí vivía una gran cantidad de militares, de comerciantes, de artesanos, y era la ciudad tercera más populosa del Imperio Romano. Primero era Roma, después Alejandría y luego Corinto. Corinto fue destruida en 146 a.C. por los romanos, pero Julio César, antes de morir, él la reedificó como una colonia populosa, como una ciudad populosa, respetando el nombre de Corinto. Ustedes saben que esta ciudad fue evangelizada en el segundo viaje apostólico de Pablo, y la primera carta fue escrita entre el año 54 al año 57 de la era cristiana. El testimonio más antiguo que tenemos de que esta carta es de Pablo es de Clemente Romano, y los siguientes, Papías de Hierápolis, y los últimos, San Jerónimo y San Ambrosio. Porque recordemos, yo ya no pregunto, que estoy dando la plática, que 7 cartas de Pablo son de él y 7 cartas de Pablo son escritas por sus discípulos. Me voy a fijar solamente en las lecturas del jueves, viernes y sábado de la semana pasada y en la lectura del lunes de esta semana. Si alguien trae sus misalitos, se los podrán ver. Recuerden ustedes que las cartas tienen una finalidad pedagógica. Pablo, Pedro, Santiago, Juan, Judas, Tadeo iban a las comunidades a predicar la palabra, y a la persona más carismática que encontraban ahí, más receptiva del mensaje, le imponían las manos y lo ordenaban rústicamente como presbítero. Recuerden la primera carta a Timoteo, cuando Pablo dice a Timoteo: recuerda cuando te puse las manos. ¿Cómo habrá sido? Pues tal vez en una ceremonia bastante sencilla. Pero esta persona carismática, llena del ruaj divino, tenía que estar al frente de la comunidad para 2 acciones. La primera, para presidir la Eucaristía, que solamente se celebraba los domingos, y la segunda, para bautizar. No existía totalmente la confirmación, el matrimonio, la confesión y la unción. Los 2 primeros sacramentos que se dan es el orden, junto con la Eucaristía, hagan esto en memoria mía, y el bautizo. Todo lo que hacían estos hombres. ¿Por qué se ponían hombres? Porque antropológicamente, históricamente, los que estuvieron con Jesús en la última cena, cuando Jesús instituyó el orden sacerdotal, eran 11 hombres. Ya Judas Iscariote había huido para decirle a los sanedritas dónde iba a estar Jesús por unas monedas de plata. Por eso ponían al frente a hombres. Recuerden que la mujer, como yo lo voy a decir en la Eucaristía, tenía su papel dentro de la iglesia. Pero estos personajes que estaban al frente de cada comunidad tenían dudas, y cuando se presentaban dudas en 2 rubros, fe y costumbres, entonces le escribían a Pablo o a Pedro o a Bernabé
o a Silas o a Timoteo, para que estos pudieran dilucidar dudas en cuanto a dos temas: el tema de la fe y el tema de las costumbres. Esos dos temas van a girar en torno a las cartas paulinas y a las cartas pastorales. Entonces, se entiende que Corintio era una ciudad pagana. Si vivían romanos conviviendo con griegos, se presentaba la misma religión politeísta que era la que había fundado Hesíodo con su famosa mitología en el siglo V antes de Cristo. Entonces eran los mismos dioses: Zeus, Afrodita, Baco, Dionisio, etcétera, etcétera. Entonces lo primero que dilucida Pablo es que aunque una persona, un cristiano, sea maduro, no puede ir a una reunión de paganos a comerse la carne de los animales inmolados a los ídolos. Yo comentaba esa algunas tardes, yo creo que esta gente no tenía donde comer y por eso los cristianos iban a las reuniones paganas a comerse la carne ofrecida a los ídolos. Ellos aducían que eran gente inteligente y que sabían que esa carne no representaba absolutamente nada. Pero dice Pablo, ustedes, porque tienen la conciencia muy formada, pero sí les pido que no vayan a esas reuniones porque pueden dar mal testimonio a los que no tienen una conciencia bien formada. Esa lectura la vimos el antepasado jueves como primera lectura. Eso sería lo primero. ¿Cómo se actualiza esta lectura? No podemos, aunque tengamos una conciencia bien formada, estar en dos asambleas, primero como católico y después ir a una asamblea con testigos o con mormones o con amistad cristiana o con metodistas, aduciendo que somos maduros. Porque podemos dañar a aquellas personas que sabiendo que somos católicos vamos a otro lugar. Yo recuerdo una ministra que ustedes conocieron, pero no digo el nombre, ya que ese ministro tendría como 99 años y tenía una hija en la amistad cristiana. En la amistad cristiana llegan a cooptar a gente que tiene dinero, tristemente. Y un día ella fue, y como era una mujer de dinero, pues la sentaron junto al pastor. Y el pastor invitó un buen desayuno, la apapachó, y ya la semana comí con ella y me lo platicó. ¿Y por qué fue usted allá? Padre, es que mi hija está en la amistad cristiana. Pero usted a sus años, por favor, ¿qué van a decir de usted? Y me dijo lo que le había dicho el pastor: es que usted no es una mujer cualquiera, usted valdría mucho que estuviera en nuestro punto. Y yo le dije precisamente que usted no es una mujer cualquiera, qué terrible sería que a su edad entrara a estar en nuestra iglesia. ¿Por qué? Porque estos grupos sectarios tienen la costumbre malvada de saber atraer a sus filas a gente que está o triste o resentida o que ha perdido un ser querido. Qué bueno que esta dama no me hizo caso y ya nunca más ve amistad cristiana. Entonces, aún pretextando que tenemos una conciencia bien formada, y ahorita lo pude comprobar con aquellas preguntas y respuestas que les hice,
entonces nos hace falta tener una conciencia mejor formada. Yo recuerdo, yo hablaba con Ricardo Rentería en Maconato de la Noche en la XCD, antes de que la acabara conocida senadora del partido en el poder. Y cuando hablaba de Biblia, no había preguntas, porque hay un desconocimiento total de Biblia. Y aunque el programa empezaba a 10:30, 11:30, 12:30, 1:30, iba a las 2:30 de la mañana, ahí de la XCD, pues uno puede entender que hay un desconocimiento de la Sagrada Escritura. Decía San Jerónimo, desconocer a la Escritura es desconocer a Jesús. Claro, alguien podrá decir, bueno, padre, ¿y por qué tanto insiste en la Escritura? Porque si no conocemos la Escritura, no conocemos a Cristo. Y para muestra basta un botón, pero no lo voy a hacer ejemplificar ahorita. Si yo les dijera a ustedes, háblenme 20 minutos de Jesús. Si se repiten las mismas palabras que no conocemos a Jesús, es como cuando decimos, te alabamos, te bendecimos, te alabamos, te alabamos. Ahí aparece el disco rayado. ¿Quién es Jesús para nosotros? Y eso, el domingo pasado nos estuve en San Judas, porque el arzobispo me dijo, tú que estuviste en la Catecismo, predica los 100 años de la coronación. Había como 4,000, 5,000 personas. Y yo les decía, recordando la homilía de Benedicto XVI, cuando estaba con cerca de 3 millones de jóvenes en 4 vientos, ahí cerca de Madrid, en el año 2011, se leyó el capítulo 18, Mateo 18 de Mateo, esta vez fue Marcos 8. ¿Quién dice la gente que soy yo? Decía Benedicto, ante el desconocimiento de la persona de Cristo, habrá una respuesta incorrecta, habrá una respuesta subjetiva. Es lo que nosotros llamamos prejuicio. Si ustedes y yo no conocemos a una persona y la vemos de lejos y vemos sus modales, nos formamos un prejuicio. Es que fulano es enojón, es que es antipático, es que es grosero. Y ya cuando lo conocemos o la conocemos, nos quitamos ese prejuicio. Y eso nos pasa a nosotros. ¿Y qué es lo que contestan los apóstoles? Para uno, tú eres Juan el Bautista, para otros, Elías, u otro, o alguno de los profetas. Ante el desconocimiento de Jesús, hay respuestas incorrectas. Entonces yo comentaba en la homilía y yo les decía, aunque un padre me dijo que me elevé mucho. Yo dije, no, yo nunca menosprecio a la gente. Yo tengo que hablar porque yo creo que hay fieles que han leído. Yo no puedo minimizar a los fieles, nunca lo he hecho. Entonces yo decía, vayámonos a la historia. En el siglo XVIII hubo 2 escritores que le quitaron todo lo divino a Jesús, que fue Reimarus y Strauss. Y cuando los franceses y alemanes leyeron la vida de Jesús, no en la escritura, sino con estos 2 autores, empezaron a alejarse de la iglesia. Porque si tú y yo leemos una novela equivocada de Jesús, tendenciosa, pero no leemos esto, pues nos vamos a salir de la iglesia. Y después yo hablé de teología. Dije, a fines del siglo XIX y principios del XX hubo 2 teólogos importantes en el campo luterano, Bultmann y Paul Tillich, quienes también le quitaron todo lo divino a Jesús y lo hicieron humano. Más se salieron. Y si agregamos la basofia, perdón por emplear esta palabra, de novelas fantasmagóricas como J.J. Benítez con su Caballo de Troya y Don Brown con su Código, pues es como si hubiera, iba a decir una cosa, pero por les digo eso, es como si estuviera viendo las mentiras, estuviera escuchando a Lupita D'Alessio, mentira, mentira.
todo es mentira. Pues son puras mentiras, pero yo creo que hubo mucha gente que fue atrapado por el Código Da Vinci, por J.J. Benítez Callao de Troya, que le creyeron y lo sostienen. Había un famoso autor inglés, Luis Escolto, que decía en el siglo XI, a veces hay personas que hablan, y ya saben quién, y hay que darle doctorado a la ignorancia. El doctorado a la ignorancia, porque repite las mismas mentiras. Y Don Brown, mentiroso. Caballo de Troya, con su saga de no sé ya cuántos tomos han comprado incautos, ignorantes, es que ese es el verdadero Cristo. Oh, perdón, mejor no digo eso que algunos se lo enojar. Iba a comer a la casa de un ministro que vive aquí por aquí. Y llegó un señor que no iba a misa, me llevó un libro de una revelación privada, no digo de quién, porque algunos de ustedes estudian esa revelación privada. Y yo estaba tomando unas galletas con jamón serranito y con queso y una copa de vino tinto y mandaba ver que cae bien después de la 1:30 de la tarde. Y estaba hablando con aquella dama que era del Instituto de Teología, pues sobre cuestiones teológicas. Y llegó este señor, un conocido empresario poblano, y llevó su libro. Me fue a leer, pues sí lo quiero. Y no le gusta. Dije, miren, a mí me gusta esto que estoy comiendo. Los libros a mí no me gustan, yo no me los puedo comer. Más bien me interesa, me satisface su lectura. Pues la verdad no. Padre, es que usted no ha leído esta mujer. Aquí está la verdadera Biblia. Y le pregunté escueta y llanamente, ¿usted ha leído la Escritura? No. Aquí está la verdadera vida de Cristo. Ya empezó a decirme en cada barrabasada que yo, por no ser grosero, descortés, yo simulé, y eso no es mentir, que tenía otra cita que perdón, se me olvidó que tenía que hacer esto. Y me retiré porque dije, con una persona ignorante no me gusta. Hay personas que son ignorantes y que piensan que tienen la razón. Ya saben. Hay personas que son así y por más que les quieras decir que les quieres abrir el entendimiento del espíritu, pues no. Es un caso perdido. Mejor me salí, porque no quería amargar mi comida, tenía otros lugares donde comerlo. Bueno, pero es un ejemplo donde radicalizamos nuestro pensamiento cuando no leemos. Si hay padres que llegan a decir mentira, a veces mentiras en la Biblia. No sé si, no nos quedamos con el conocimiento del seminario, no actualizamos nuestro conocimiento. Bueno, pero vuelvo al punto. En la lectura del viernes decía Pablo, contestando esta misma situación, porque yo creo que había muchos cristianos que iban a donde se ofrecían los ídolos y se comían la comida. Era bastante común que en los ritos paganos la gente llevara su becerrito, su torito, y me acuerdo de Pedro Infante, su torito, y después se comieran el toro, se comieran todo y qué bueno, ¿no? Bueno, es la cultura hebrea, era el sacrificio de comunión. Quemamos solamente la piel y Yahvé es tan grande que te regresa la comida para que estés en comunión con Él. Lo que aquí en la cultura mesoamericana, cuando el sacerdote le extraía el corazón, o que algunos dudan aquello,
y él tenía un momento estático y decía: esta ofrenda de este caballero águila o caballero tigre va a ser para todos. Entonces lo partían en pedacitos al hombre y todos se lo comían. Es un sacrificio de comunión. Y nos asusta eso, sí. De hecho, lo que le asustó a Cristóbal Colón en su famoso diario es que entrando a las islas de Haití veían cómo estaban comiendo a los seres humanos. Yo creo que eso solamente se vio allá con los sobrevivientes de los Andes. Porque si tienes aquí un cuerpo ya muerto y tú quieres sobrevivir, pues aunque sea tu amigo, pues es un acto de sobrevivencia, pero no un ritual común, no un ritual pagano. Bueno, entonces volviendo a esa lectura, dice Pablo: aunque ustedes presuman que tienen una conciencia bien formada, lo que se inmola a los ídolos, porque los ídolos no existen, se está inmolando al demonio. Y si ustedes van a esta reunión y se comen la carne, se están comiendo la carne de los demonios. Por tanto, dice Pablo, yo les prohíbo que asistan, ahora no porque escandalicen a los demás, sino porque ustedes se están haciendo uno con el demonio. Y esto suele pasar, puedo pensar en la Ouija. Por el sacramento de la confesión, yo me he enterado en algunos eventos donde la gente juega a la Ouija. El abrir la Ouija es entrar con entes espirituales que tú y yo desconocemos. El jugar con la Ouija, podríamos decir, es entrar con ídolos que pueden ser los mismos demonios. Entonces yo no puedo ir a la Eucaristía y después ir a que la maquinita me diga sí o no, y hasta se me vuelven las manos. No, porque estoy abriendo puertas que después no voy a poder cerrar. Lo mismo, si alguien le dio mal, si le robaron su coche y hasta un perro, como dice aquel tango muy famoso, de que se le cayó una cosa, luego se murió, luego le cortaron la piel, luego un perrito le hizo la gracia. Bueno, y alguien puede decir: padre, pues me fui a que me limpie, y eso yo no fui, me llevó mi comadre que es sabia, inteligente, virtuosa, y se llama Irma, y se apellida Serrano. O se llama Hermelinda y es linda. Y es que cuando se confiesan, se excusan del pecado. Es que me llevaron, es que me aconsejaron, es que me va mal. Pues les digo, ir a la Eucaristía no es que Jesús nos ponga una alfombra roja o una María al estilo de Judy Garland, y el hombre de lata y el hombre de león. No. Cristo nos invita a participar nosotros. Y yo creo que Cristo todos los días nos va preparando nuestro último fin, que es la muerte. Y no debemos despertarnos de eso. Todos los que estamos aquí somos futuros cadáveres. Hasta Juanito es futuro cadáver. Yo creo que Juanito tiene pacto con, ya saben quién, porque Juanito no parece que tiene 55 años. Es que me limpiaron, pero yo creo que no fue nada malo, padre, porque había una imagen de la Virgen de Guadalupe y una imagen de Señor Misericordia. Pues esa es la... ¿Y qué te hicieron? Pues me pusieron la ruda, el perejil, la mujer tomó agua y me la echó.
No se puede jugar con el demonio. O somos de Cristo, y es San Ignacio de Loyola en su famosa ejemplificación de las dos banderas, o somos de la bandera de Cristo o somos de la bandera del demonio. Padre, es que fui a terapia de constelaciones, muy socorrido por unos religiosos que viven por ahí por el centro. Se ve que no han leído Jesucristo, portador del agua de la vida. Nosotros no podemos ser producto de muertos que están por ahí y que los resucitas. Padre, es que mi abuela fue hechicera. Pues muy su gusto. Es que mi tía fue prostituta. Pues imagínate lo que dice Mateo en el capítulo 2, la genealogía de Jesús. ¿Quiénes fueron los ancestros de Jesús? Una adúltera, una viuda, una prostituta, una extranjera y una virgen. ¿Por qué responde Mateo? Porque eran las mujeres que no eran reconocidas en Israel por su dignidad y no tenían derechos. Luego por ahí había unos padrecitos en María Misión que, recordando el capítulo 34 de Éxodo, y Yahvé castiga hasta la cuarta generación. Antiguo Testamento fue superado por el Nuevo Testamento, pero todo porque no leemos. Y hay padrecitos que se explotan la mente febril de algunos laicos. Y no digo que padres, que les gusta mover el corazón, no la inteligencia. Y aquí en los últimos 25 años nos gusta mover la inteligencia en el corazón. Es que la terapia de constelaciones es como si me hubiera confesado. Padre, ya me dijeron todo lo que he hecho. Pues no, hay que leer un poco, no solo Sagrada Escritura, sino también Magisterio. ¿Y qué es el magisterio? Lo que son las cartas de Pablo. La carta de Pablo es magisterio. Es que, como pasa en la vista country club en Lomas de López, pintan estos colores y luego pregunto, ¿por qué estos colores? Es que soy aficionada del Feng Shui y del Reiki. Ah, qué bueno. ¿Y por qué estos angelitos? Es que me gustan hasta los ángeles, Padre. ¿Y les diste de comer? Sí, una copa pletórica de vino, de bacará y un panecito. Y venían hambrientos los ángeles. Sí, Padre. Pues esas son... Dice Pablo tajantemente, no vayan a esas reuniones porque se unen a los demonios. Finalmente, la lectura que escuchábamos el lunes pasado la enmarco dentro de la primera carta de los Corintios capítulo 13, primera carta de los Corintios capítulo 11, todo el capítulo 11. Si ustedes han ido a Estados Unidos, ¿quién ha ido a Estados Unidos? Levante la mano. Bueno, ustedes recordarán que en Estados Unidos, tal vez en Nueva York, en Boston, en Chicago, solamente hay 2 o 3 misas. En Nueva York, por ejemplo, puede haber una misa solo en inglés y 2 en español. Después de la misa, la gente va al gimnasio a comprar la vendimia para convivir, para conocerse. De hecho, eso es antiguo, porque en la antigüedad, valga la redundancia, la gente llevaba comida y llevaba bebida. ¿Qué llevaba? Llevaba vino. No creo que el padre Quino, bueno, tal vez padre Quino no llevaba el muga o el protos, no bueno. Y terminando la misa dominical, había un ágape. Lo que Pablo critica en este capítulo es que mucha gente, en lugar de dar lo que habían llevado, como ahorita vive que no estaban comiendo ricas tortas de jamón y de salmón, y no me llegó ninguna torta acá. Bueno, entonces, en lugar
lugar de que ellos compartieran, ¿qué hacían? Se comían, acuérdense de ese comercial de una niña que se ve así muy soncita y luego abre la bocota y bueno, se comían todo y aparte de eso se emborrachaban. Entonces dice Pablo, ¿qué acaso ustedes no tienen casa para comer y casa para emborracharse? Ustedes vienen al ágape para ofrecer su comida y para ofrecer su bebida, para compartir. Lo que tal vez en algunas parroquias se hace en la vigilia pascual, que yo no lo hago porque uno termina cansado, que después de la vigilia pascual la gente convive un poco. Yo recuerdo, aquí hay alguien que es catecúmeno, bueno, pero no los conocí hace 30 años, no eran catecúmenos. No, yo conocí al padre que introdujo el catecumenismo, que fue el padre Saavedra, en tiempo de don Ernesto Corripio Mada en 1977, si mal no recuerdo. Y la misa fue de 10 de la noche a 6 de la mañana. Ave María, pues, pero se van a enojar las catecúmenas. Porque después de cada lectura, digan sus ecos. ¿Y qué es un eco? Que la gente habla. Que a veces habla cosas que no tienen sentido teórico, pero hablan. Es como la canción de Carlos Rico, pero habla. Y la gente habla y habla y habla y habla. Bueno, dieron las 11, las 12, la 1, las 2, las 3, las 4, las 5, las 6, no. ¿Quién va a querer comer después de la misa? No se quiere dar. Y lo que me cayó mal de uno de los que eran de los equipos staff, ponen como 20 cálices y la gente tiene que tomar del mismo cáliz, dice el Papa. Y dice el maestro, ¿quién quiere más vino? Y le dice el padre Saavedra, le digo una palabra I-D-I-O-T-O. No es vino, es sangre. Bueno, ¿quién quiere más sangre? Por las asambleas, porque al final, si ustedes hubieran visto en Ocotlán, el salón lleno de pavos completos, me acuerdo un pescadote muy grande, un pámpano, no sé qué habrá sido, un cordero muy bonito, pero ¿quién iba a atender a la mesa? Yo me dormí una hora, porque me dijo don Víctor, era vicario, ayudarme a predicar en la misa de 7, de 8 y de 9. Y el padre Saber me lo ayudó a predicar en la misa de 11, 12, 1. Yo era diácono, estoy hablando de Carmen en 92, hace ya muchos años, ya estamos viejos. Ven que Ocotlán está en alto. En la misa de una yo no aguantaba. Y yo le dije al sacristán, voy a dormir un poco en lo que están las lecturas. Y me dormí. Y me empiezan a tocar acá, padre, ¿cuándo es el padre diácono? Y yo no me despertaba, y ya me zarandeaba. Y yo volteo y veo a toda la gente en pie. Me pasó como aquel, ¿dónde estoy? Y volteo y veo que la sede de Ocotlán estaba en alto. Y el padre Saavedra estaba así. Cualquier persona hubiera pensado, estos padres se emborracharon terriblemente. Bueno, pero vuelvo al punto. Decía Pablo, si ustedes quieren comer, váyanse a su casa a comer, y si ustedes quieren beber, tomen en su casa. Pero aquí vengan a compartir los alimentos y la bebida. Lástima que los ágapes ya se perdieron tristemente en México. Eso existió en la Iglesia Católica, yo creo que es del siglo VI, VII de la era cristiana. Y finalmente, porque me quedan 11 minutos, del versículo 23 al 26 está el relato más antiguo de la institución de la Eucaristía. Si les había comentado que esta carta, la primera carta a los Corintios, se escribió entre el año 54 al 57, es el relato más antiguo porque recuerden que Marcos escribe la institución en el capítulo 14, pero Marcos escribe su evangelio en el año
Mateo en el 75, Lucas en el 85, Juan le da la última pincelada a su discípulo a principios del siglo II de la Cristo. ¿Y qué dice Pablo? Porque yo os transmito lo que a mi vez recibí. Eso se llama tradición. Y la tradición es un poste, es una columna en la cual la iglesia está sostenida. Dice Pablo, yo os transmito lo que recibí. Ustedes, queridas mamás, transmitieron lo que recibieron de papá y de mamá. Ustedes, queridas abuelas, transmitieron lo que recibieron de sus bisabuelos, de sus papás. Eso es tradición. Que la noche en que iba a ser entregado, que fue jueves 6 de abril del año 30, no 33. Vean ustedes la Biblia de Jerusalén del Peregrino en los anales. Vean, muerte de Cristo, 7 de abril del año 30. Yo no sé por qué pusieron año 33, eso se pensaba hace 70, 80 años. Que la noche en que Jesús iba a ser entregado tomó pan. Recordemos que los sinópticos presentan la cena como cena. Los sinópticos presentan la cena como cena pascual. ¿Y San Juan cómo la presenta? Asnos. La presenta un día antes. Sinópticos, Pascua. Juan, que es más histórico, la presenta un día antes de la Pascua. Bueno, ¿qué es lo que había en la mesa de Jesús? Pan y vino. ¿Qué es lo más usual en la mesa del judío? El pan y el vino. Le dio gracias, Eucaristei, y elevó la plegaria de bendición. No, Eulogein. Después lo partió, porque recuerden ustedes que en la cultura judía, quien da la comida no es la mamá. Aquí en la cultura mexicana la da la mamá, porque la mamá es la que trabaja horriblemente. Pero en la cultura judía, aunque mamá trabajó, le quita el pan a la princesa, porque yo te di el dinero, yo trabajé. Entonces, quien da el pan es el papá. Hasta el día de hoy, si tienen algún amigo judío, el que reparte el pan es el papá, no es la mamá. Bueno, partió el pan y dijo: tomen y coman, porque esto es mi cuerpo que se entrega por ustedes, háganlo en memoria de mí. Y ahí ya no les explico las tres acciones teológicas, porque se las expliqué en el curso que tomaron. La Eucaristía es verdadero banquete. Tomen y coman. No es tomen y adoren. Es tomen y coman. Llenemos nuestros sagrarios primeros de gente. Nuestros sagrarios están vacíos. Bueno, ya lo dije en la misma semana que el Padre Rogelio y algunos fieles de adoración nocturna se encontraban conmigo. Pero yo les dije, hay que ir a las fuentes litúrgicas. Si tienes la fuente litúrgica del año litúrgico y toda la revolución litúrgica, ¿quién fue? Don Próspero Beranger, siglo XIX. ¿Y qué decía? Cuando Oriente duerme, Occidente reza. Cuando Occidente duerme, Oriente reza. Es decir, ay Padre, es que yo no puedo dormir a la 1, las 2, las 3, las 4 de la mañana. Pues tómate un Ribotril, Exotal, ya 7 gotitas y despiertas como nueva. Ay Padre, es que quiero adorar al Señor. Pero mira cómo están las calles. No estamos en Dinamarca. Yo quiero ir a adorar a mi Señor. Pero si te pasa algo, el Señor me va a cuidar. Yo, ¿saben por qué lo dije? Porque hace 18 años a una mujer intentaron violarla. Pues no estamos en Dinamarca, ni en Finlandia, ni en Noruega. Seguimos viviendo una situación lacera
lacerante, violenta, violentísima que es México. Y días vendrán. Bueno, después Jesús tomó una copa de vino, le dio gracias a su papá, como todos ustedes hacen y yo hago cuando comemos. No comemos como los paganos. Pero también que muchos se signaron cuando estaban comiendo. Tomen y beban todos de él, todos, sin excepción. Recuerden que la Eucaristía no es el premio para buenos, la Eucaristía es consuelo para los que somos pecadores. La Eucaristía no es premio para los que son buenos, la Eucaristía es consuelo para los que somos pecadores. Y eso muchos no lo hemos entendido. Bueno, la invitación es a todos, tomen y coman todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre que se derrama por ustedes para el perdón de los pecados. Hagan esto en memoria de mí. Nuevamente los tres sentidos teológicos de la Eucaristía. Es verdadera bebida, es verdadero sacrificio, porque es sangre que se derrama, y tercero, es memorial. Y como lo tienen los apuntes de la Pastora de Salud, el memorial es hacer presente con toda su eficacia un acontecimiento de salvación. Esa es la Eucaristía. Y a mí me han mandado un video, en realidad tengo como 5,000 videos que no he visto, no me da tiempo de ver videos, pero hay un video muy bonito que nos lo han reenviado, si alguien lo tiene, cuando un padre está celebrando en una basílica, o es una hermosa basílica o catedral, y va a decir las palabras de la institución. De pronto viene Jesús con el coro celestial de ángeles y se posesiona del sacerdote. Dice finalmente el documento Directorio sobre la vida y ministerio de los presbíteros, en el número 66, dice textualmente, y está en Eucaristía Sacramento de Redención: cuando un sacerdote pronuncia las palabras de la institución, es el mismo Cristo que toma prestados los labios y los gestos del sacerdote, y él mismo dice las palabras de la institución. Esa es una maravilla. No vayamos tristemente por la finta de seguir a los sacerdotes. Es un error que tenemos los católicos. ¿Dónde es la misa de sanación? Todas las misas son de sanación. Imagínense, si las misas de sanación fueran por la conducta del presbítero, entonces ¿dónde quedaron los méritos de Jesús? Nosotros no vamos por el presbítero, vamos porque queremos tener un encuentro con Cristo vivo el domingo. Es que es un padre que regaña, es que llega tarde, es que no prepara la homilía, es que nos presenta a su tía y no es su tía, es que nos presenta a sus sobrinos y no son sus sobrinos. Miren qué bien se parece. Es como un conocido padre que ustedes conocieron, que era muy famoso en Puebla. Y un día una familia de Puebla lo ve en Roma. Iba con dos jóvenes, mis sobrinos, y uno de ellos le dijo, un hombre que todavía tiene 92 años, que fue ministro y es abogado, y le dice al padre: ah, pues se parece mucho a usted. Pues son mis sobrinos, ¿no? Bueno, no importa quién se libre, siempre y cuando sea un sacerdote válidamente ordenado. Y si aquel sacerdote válidamente ordenado no tiene licencia para celebrar, es válida la ordenación. Recuerdo un padre que me ayudó muchos años en la Pastora de Salud. Por cierto, vino la otra vez aquí en el retiro, lo invité, que se especuló, hicieron saña de él, que no es sacerdote, que es... Y yo siempre lo apoyo. Al final se descubrió la verdad, porque la verdad nos hace libres. Aún dice el derecho canónico, aunque un sacerdote esté suspendido
y un sacerdote esté en funciones, si el enfermo quiere confesarse por el suspendido, se debe de confesar. ¿Por qué sacerdote ineterno? ¿Y cuántas hay en los fieles por eso? Yo dije, ay Dios mío, qué cosas, a veces los laicos tienen más pecados que nosotros y a veces se enojan más. Una cosa es que uno no sea sacerdote y otra cosa es que no tenga licencias para celebrar. Y tristemente eso pasa, ¿no? Yo podría pensar que por ahí hay muchos sacerdotes que han dejado de celebrar, de confesar, serán unos 20, 30, pero ahí deambulan por el mundo. Pero serán siempre sacerdotes para siempre. Esa es la grandeza del ministerio. Y como hemos escuchado en la primera carta de los Corintios, capítulo 11, versículos 23 al 26, pues esto nos ayuda a entender que la Eucaristía, pues, vive de la Iglesia, como decía Juan Pablo II, la Iglesia de Eucaristía, la Iglesia vive de la Eucaristía y la Eucaristía vive de la Iglesia. Por eso, la grandeza de la Eucaristía, de ir a misa con puntualidad, de ir a misa diariamente, porque esa sería una exigencia para un ministro. Finalmente, el próximo 24 celebraremos los 49 años de que murió don Octaviano, mi padrino. Él tuvo la ilusión de ir a Japón y a Kenia, y el padre Garcés, que en paz esté, se fue con él a esos dos lugares. Y en Japón, un japonés, no creo que haya sido Bruce Lee, era chino, un japonés, le preguntó, ¿y quién está en esa caja? Y don Octaviano, que era un hombre elocuentísimo, pues le dijo que estaba nuestro Salvador. Y aquel japonés dijo, si yo supiera que estuviera Dios acá, estaría junto de él. Y dice don Octaviano que eso lo cimbró, porque cuántas veces nuestro Señor está solito en el sagrario, y son pocos los que lo visitamos. Aún el Papa Benedicto, cuando hizo el año del Papa en el 2006, yo creo que él sabe el pie izquierdo que cogíamos los padres, nos dijo a nosotros, les ofrezco indulgencia parcial si algún día sus fieles los ven ante el Santísimo orando la liturgia. Que habrá sabido Benedicto que los padrecitos ya no rezaron en la liturgia. Hoy pregúntale a tu párroco, a tu vicario, Padre, ¿en qué semana de la liturgia de las horas vamos? Si les dice, alguno va a decir, ¿y a ti qué? Investiga, ahí vas a descubrir que el Padre pues ya no. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, te damos gracias, Señor, por todos los beneficios que nos has concedido, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. El Señor esté con vosotros. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. En 8 minutos he sido liberadas de espíritus malignos y curadas de varias enfermedades. Entre ellas iba María llamada Magdalena, de la que habían salido 7 demonios. Juana, mujer de Cusa, el administrador de Herodes, Susana y otras muchas que los ayudaban con sus propios bienes. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Sentados, por favor. Muy queridos hermanos, muy queridas hermanas, nuevamente el Señor nos permite hoy celebrar nuestra fe, siempre en la presencia amorosa del Padre que nos ha creado, del Hijo que nos ha redimido y del Espíritu Santo que nos vivifica. Hoy hemos escuchado unos breves versículos donde nos habla
de la labor profética de Jesús en el mundo, específicamente en Israel, cuando nos dice que predicaba la buena nueva del reino en ciudades y pueblos, y que era acompañado por los 12, los que él había elegido. Marcos 3:13 llamó a los que él quiso para que estuvieran con él y para predicar el Evangelio. Pero también algo extraño de los rabinos, que nunca lo hacían, es que también era acompañado por mujeres. Se entiende que en la mentalidad rabínica las mujeres no podían ser discípulos, solamente los hombres. Por eso yo creo que Jesús rompe los paradigmas de su tiempo y invita a su grupo a mujeres. Yo creo que si no estuviéramos en México, porque aquí no hay una mujer católica que dé licencias en sociología, yo creo que en alguna universidad católica como la de Argentina o la de Perú o la Pontificia, sí se podría aceptar tal vez una tesis en perspectiva de por qué Jesús rompió los estándares de su tiempo y admitió a mujeres. El papel que tienen las mujeres de predicar la palabra y también de ayudar con sus propios bienes. Nos dice escuetamente que libró a María de Magdala de 7 demonios. Muchas han sido las interpretaciones del 7. Algunos autores afirman que Jesús la perfeccionó totalmente. Otros dicen que la bautizó. De hecho, el padre Solana, que estuvo con nosotros hace 2 o 3 meses, él hablaba de que si le quitó los demonios porque la bautizó Jesús. Recuerden que en el proceso mistagógico del bautismo, primero fue el bautismo de Juan Bautista, luego fue el bautizo de Jesús, y después fue el bautizo de los apóstoles, y después fue el bautizo del Espíritu Santo. Pero aquí lo importante es el papel de las mujeres. Lo acompañaban y lo ayudaban con sus propios bienes. Entonces entiende que María Magdala pues era una mujer acaudalada que lo ayudaba económicamente. Desconocemos si era soltera o casada, eso nunca lo sabremos. Algunos especulan que era soltera, aunque contrasta con la mujer que su marido era administrador de obras. La labor que tiene la mujer en la vida de la iglesia es importantísima. De hecho, hay un documento que ojalá lean en sus ratos de cultura magistral que se llama La colaboración del hombre y la mujer en la vida de la iglesia. Claro, no lo presentan como estos grupos feministas del pañuelo verde, donde tal parece que el hombre está enfrentado con la mujer y ni siquiera los esperan en sus mítines políticos. No, aquí nos dice el documento que tanto el hombre y la mujer tienen la misma dignidad e igualdad, pero son diferentes en el plan de salvación, y eso es lo que no se ha entendido a través de estos grupos. El hombre y la mujer tienen una colaboración importante en la vida de la iglesia, y en la mujer en especial en el campo profético, porque el inicio de nuestro aprendizaje de Cristo, de los primeros pasos con el Gerber del Señor, pues son las mujeres. Las mujeres en realidad abundan como catequistas, casi los hombres no. Yo recuerdo, como decía Conchita Hermida, que en paz esté, que la pastoral era solamente para viudas o viudos o personas solteras mayores. No es para jóvenes, porque los jóvenes tal vez se entusiasman en un principio, pero si no tienen sólidos cimientos se salen. Y no es que la pastoral desprecie a los jóvenes, porque quisiéramos, porque ya algunos vamos de salida, ¿no? Quisiéramos, pero los jóvenes no se animan a
a tener a Cristo en sus manos. Ese fue el Big Ben. Bueno, la primera lectura que hemos escuchado es en continuación de la lectura que hemos estado escuchando, los fragmentos más importantes, que es la primera carta a los Corintios. Otra duda que tenían los corintios y que habían extendido es que los muertos no resucitaban. Por un lado defendían que Jesús había resucitado, pero por otro lado ellos decían que era inaceptable que los muertos resucitaran. Si ustedes recuerdan el capítulo 17 de Hechos de los Apóstoles, cuando Pablo está predicando en el Areópago y cuando dice, y Dios no resucitó, ¿qué es lo que dijeron los griegos? De eso te vamos a escuchar en otra ocasión, porque hasta el día de hoy pues hay mucha gente que no cree en la resurrección. Los agnósticos, los ateos, los librepensadores no creen en la resurrección. Ellos dicen que la materia se va a cambiar, nuestra propia materia. Y la lógica de Pablo es sencilla pero argumental. Dice, si ustedes dicen que los muertos no resucitan, entonces también Cristo no resucitó. Y si Cristo no resucitó, harían mentiroso a Dios que resucitó a Jesús de entre los muertos. De hecho, lo que da sentido a la fe católica es la resurrección. Yo les pongo un argumento bastante sencillo. Si Pedro, Santiago, Juan, Felipe, Bartolomeo, Judas, Tadeo y los demás no hubieran visto que Cristo resucitó, no hubieran luchado por él. Cada quien hubiera ido por sus propios lados. Al verlo resucitado, al verlo glorioso, no les importó morir por la causa de Cristo, porque lo contemplaron. No puede pensar, ¿acaso Jesús le prometió una casa en el Palatino a Pedro? Yo creo que Pedro no conocía ni Roma en aquel tiempo. Pedro tenía un microcosmos en su vida, ¿no? ¿Acaso le prometió a Pablo un puesto en el Senado romano? Hoy que están de huelga los senadores y los que traicionan. No, tampoco no le prometió un puesto. ¿Qué es lo que les prometió? Vida eterna. Si ustedes leen el libro de Eusebio de Cesarea, la historia eclesiástica, no recuerdo si es el quinto o sexto libro, Eusebio nos dice cómo murió cada apóstol. Pablo murió decapitado, Pedro murió crucificado, Judas Iscariote murió a mazazos, Bartolomé murió quemado vivo, Andrés murió crucificado. ¿Por qué murieron así? Económicamente, materialmente no ganaron nada, pero sí ganaron la vida entera. Por eso dice sencillamente Pablo, pero si Cristo resucitó, nosotros también vamos a resucitar. Por tanto, que no nos dé miedo la muerte. Si creemos en la resurrección, ¿por qué le tenemos miedo a morir? Decía Teresa de Ávila, muero porque no muero. O decía el seráfico Padre Francisco, ven hermana muerte. Claro, no me refiero al defecio de la Santa Muerte, que ni es muerte. Se llama la niña bonita. Más bonita está Hermelinda, pero no sé por qué le llaman la niña bonita a la Santa Muerte. O como decía Pablo, por un lado quisiera morir porque quisiera encontrarme con Cristo, pero por otro lado quisiera vivir para ayudar a mis hermanos judíos a que regresen a la fe. Hay un libro que les he recomendado y que se vendió como galletas hace muchos años, escrito por un sueco, Walter Nigg, editorial Herder, y se llama Los Santos, cómo vivieron y cómo nos enseñaron a morir. A veces uno cuando va a las catedrales o basílicas, uno ve
a los santos con su aureolita, angelitos y 20 gentes. Eso no es cierto. ¿Cuántos santos murieron abandonados? ¿Cuántos santos murieron vejados? Piensen en Francesco de Asís. Francisco tuvo golpe de estado de parte de los hermanos franciscanos. Meses antes de morir, piensen en el fundador de los redentoristas, Alfonso Briari Ligorio. Siendo ciego, sus hermanos lo corrieron de la congregación. Hay también que leer geografías. ¿Qué le pasó al pobre de San Juan de la Cruz? Murió a los 49 años y hasta Teresa de Ávila se reía de él, le llamaba medio fraile, porque era chaparrito, porque no tuvo buena nutrición. Pues cuando convenció a 2 frailes, le dijo a la superiora: he convencido a fraile y medio para nuestra causa. Pero al final, ¿qué decía su superior? Es un pecado que alguien sea amigo de Juan. Y murió solo. Ignacio de Loyola murió solo. Teresita murió tuberculosa y sola. Ay, la vidente de Lourdes, ¿cómo se llamaba? Bernardita. De eso sí sabe, voy a hacer un concurso de geografía. Bernardita de Subigué. Al final la pobre mujer se fue a un convento, y aunque usted no lo crea, porque uno piensa que todas, bueno, aquí hay una religiosa, uno piensa que todas las religiosas se llevan bien, pero que no es así, no, igual que los padrecitos. Decía Teresa de Ávila, líbrame Señor, en un convento de 100 monjas. Las monjitas se burlaban de ella, de Teresita de Lisieux. Vivió un verdadero calvario en el convento. Entonces, no pensemos equivocadamente que la vida de santidad es una corona de rosas. La vida de santidad está antecedida por coronas de espinas, por escarnios, por burla. Pero tenemos presente algo, que después de la muerte vamos a contemplar a Jesús. Decía Franklin que tenemos 2 certezas: pagar impuestos y morirnos. Todos nos vamos a morir. Todos. Dentro de 100 años nadie va a estar acá. Unos 50, no, 30, 20, 10. Pero ¿cómo nos vamos a presentar ante el Señor? ¿Cómo? Pues ya dependerá de nuestras obras. Por eso, si no le hablamos a alguien, vayamos al encuentro y hablemos con él o con ella. Si no nos llevamos con nuestra amada suegra, bueno, ustedes que tienen suegra, yo no, gracias a Dios, ustedes que tienen amada suegra o suegro, pues hoy cómprenle aquí unas flores, no del panteón, unas flores rosas, rojas, para una dama triste, y díganle: amada suegra, aquí está un ramo de rosas. No sé, hay que llevarnos a amar con los que están distantes con nosotros. Hay que vivir cada día como si fuera el último día de nuestra existencia. E insisto, no tener miedo. Todos nos vamos a morir. Yo estuve a punto de morir, de hecho me mataron 2 veces. Uno vino por las ánimas, otro por el colegio, no sé por qué. Pero me decía, ayer estuve con don Víctor en la fiesta de las siervas. Me decía: mira, cuando te mueras, ya no voy a llorar porque ya lloré por ti. Dije: ¿quién sabe quién muere primero, usted y yo? Pero yo sí moriré, yo sí lloraré por usted. Pero lo importante, queridos hermanos, como decía la poetisa que no era casada, yo la conocí, que era soltera, Ana María Rabaté: en vida, hermano, en vida. No llenes mi tumba de flores, dame las flores ahorita que vivo. Por eso, si recordamos a alguien que no le hablamos o que tenemos quejas contra él, vayamos con él o con ella y estamos con él o con ella. Al fin y al cabo, lo único que nos llevamos
llevamos después de la muerte es la satisfacción de haber hecho bien las cosas. Que María Santísima, estrella de la mañana, nos tome de la mano y nos conduzca siempre al misterio inefable de Cristo, nuestra Pascua. Así sea. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del